¿Alguna vez has sentido que naciste para cuidar de todo el mundo, excepto de ti mismo? Esa sensación de cargar responsabilidades que nunca elegiste, de sonreír mientras el mundo se desmorona por dentro, de ser la persona fuerte para todos, hasta que ya no puedes más, de preocuparte por cada persona a tu alrededor, mientras tu propia alma grita por ayuda en silencio. Si alguna vez te has despertado sintiéndote como el hermano mayor de todo el mundo, entonces conoces el alma de Tanjiro Kamado. Soy el Dr. Víctor, psicólogo, y hoy no vamos a hablar de otro protagonista que grita y rompe todo cuando se enoja. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo y mucho más real, de alguien que encontró fuerza en la calma, que encontró poder en la paciencia, que convirtió el dolor en propósito, porque la verdadera paz interior no es la ausencia de dolor, es la capacidad de entrenar tu mente para procesar la vida como es, no como crees que debería ser. Es aprender a nadar en el lago de tus emociones, en lugar de ahogarte en ellas. La mayoría de protagonistas de anime son explosivos, impulsivos, ruidosos. Gritan sus problemas al mundo. Tanjiro es todo lo contrario. Susurra su dolor, abraza su responsabilidad, transforma su culpa en cuidado. Y eso lo convierte en algo especial, algo que muchos de nosotros necesitamos entender urgentemente. Este video contiene spoilers de todo Demon Slayer, pero más que spoilers, contiene reflexiones sobre la culpa de sobreviviente, la empatía que te paraliza, y esa extraña sensación de estar siempre cuidando a otros mientras tu propio corazón se quiebra en silencio. ¿Estás listo para mirarte en el espejo de Tanjiro? ¿Preparado para entender por qué su calma te tranquiliza, pero también te duele? Porque lo que descubriremos hoy sobre él, tal vez también lo descubramos sobre ti. ¿Conoces esa sensación de vivir para otros, pero nunca para ti mismo? Tanjiro Kamado es el antiprotagonista por excelencia. Mientras Naruto quiere ser Hokage, mientras Luffy quiere ser el rey de los piratas, mientras Deku sueña con ser el héroe número 1, Tanjiro solo quiere una cosa: salvar a su hermana. No le importa la gloria, no le importa el reconocimiento, no le importa ser el más fuerte del mundo. Su único objetivo es devolver la humanidad a alguien que ama. Y eso es devastadoramente hermoso y dolorosamente familiar. Porque ¿cuántas veces has puesto los sueños de otros antes que los tuyos? ¿Cuántas veces has trabajado para que alguien más brillara? ¿Cuántas veces has sido la persona que sostiene a todos, mientras nadie se pregunta quién te sostiene a ti? Tanjiro no eligió ser especial, no eligió tener poderes únicos, no eligió ser el protagonista de su historia. Las circunstancias lo empujaron a hacerlo. La tragedia lo convirtió en héroe. El dolor lo transformó en sanador. Y tal vez por eso conectas tanto con él, porque tú tampoco elegiste muchas de las responsabilidades que cargas. Tampoco pediste ser la persona fuerte de tu familia. Tampoco pediste tener que madurar antes de tiempo. Pero aquí estás, como él, cargando un peso que nadie más puede ver. Su personalidad es magnética porque es real. Es alguien que entiende que la vida no se trata de conseguir lo que quieres, sino de proteger lo que amas, incluso cuando eso te destruya por dentro. ¿Te suena familiar? Porque Tanjiro vive con una verdad que tal vez tú también conoces: a veces amar significa sufrir, y a veces cuidar significa sacrificarte. Pero lo que hace especial a Tanjiro, lo que lo convierte en alguien extraordinario, es cómo transforma ese sufrimiento. Y eso es lo que vamos a descubrir. ¿Sabes lo que significa ser el hermano mayor cuando tu familia depende de ti para sobrevivir? No hablo de cuidar niños por unas horas. Hablo de despertar cada día sabiendo que si tú fallas, ellos sufren. Si tú te desmoronas, ellos se desmoronan. Si tú no eres lo suficientemente fuerte, ellos pagan las consecuencias. Tanjiro creció cargando 5 hermanos pequeños en sus hombros, 5 vidas que dependían de él, 5 corazones que latían tranquilos solo porque él estaba ahí, 5 sonrisas que él tenía que proteger, incluso cuando la suya propia se desvanecía. Imagínate la presión psicológica de eso. Imagínate despertar cada mañana con el peso invisible de saber que eres la única razón por la que tu familia se siente segura, que eres el único que se interpone entre ellos y el caos. Imagínate tener que ser fuerte cuando quieres llorar, tener que dar esperanza cuando tú mismo la has perdido, tener que ser el padre que tu familia necesita, cuando tú mismo todavía eres un niño que necesita desesperadamente a su padre. Porque eso es exactamente lo que le pasó a Tanjiro cuando Tanjiro Kamado, su padre, murió. Su padre no era solo un hombre, era una fuerza de la naturaleza emocional. Tanjiro Kamado era el tipo de persona que podía entrar a una habitación llena de tensión y, con su sola presencia, convertirla en un lugar de paz. Tenía esa calma sobrenatural que solo poseen aquellos que han aprendido a bailar con el sufrimiento en lugar de huir de él. Era un hombre que irradiaba sabiduría silenciosa, que enseñaba más con su manera de existir que con palabras, que tenía esa capacidad extraordinaria de procesar el dolor sin convertirse en dolor. Y Tanjiro lo admiraba de una manera que duele. Lo veía como el ejemplo perfecto de cómo un ser humano puede mantenerse en pie cuando todo se desmorona, cómo se puede ser fuerte sin ser violento, cómo se puede tener poder sin necesidad de lastimar. Tanjiro bebía de la sabiduría de su padre como un sediento bebe agua. Observaba cada gesto, cada palabra, cada silencio, porque sabía, instintivamente,
que estaba aprendiendo de alguien especial. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Cuando Tanjiro murió, no solo se fue una persona, se fue el pilar emocional de toda la familia, se fue la seguridad, se fue la calma, se fue la sensación de que todo iba a estar bien. Y algo devastador sucedió en esa casa. Los hermanos pequeños, de repente, ya no tenían a quien mirar para sentirse seguros. Ya no tenían esa figura paterna que les daba estabilidad emocional. Ya no tenían a alguien que pudiera decirles, con su sola presencia, que el mundo no era tan peligroso como parecía. Entonces hicieron algo natural, algo inevitable, algo que rompe el corazón. Miraron a Tanjiro, y Tanjiro, con apenas unos años más que ellos, se convirtió en el padre que habían perdido. No porque quisiera, no porque se sintiera preparado, no porque alguien le preguntara si estaba dispuesto, sino porque era necesario, porque ellos lo necesitaban, porque no había otra opción. ¿Te ha pasado esto? ¿Has tenido que crecer de golpe porque alguien más lo necesitaba? ¿Has tenido que tragar tus propias lágrimas para secarlas de otros? ¿Has tenido que ser fuerte cuando lo único que querías era que alguien más fuera fuerte por ti? Es una carga brutal, es hermoso y destructivo a la vez. Es un acto de amor que te parte por la mitad, porque cuando eres un niño y de repente tienes que ser el adulto responsable, algo dentro de ti se rompe, y algo más se fortalece al mismo tiempo. Tu infancia se comprime en unos meses, tu inocencia se acelera hasta desaparecer, tu corazón aprende a cargar pesos que no debería cargar todavía, pero también aprendes algo que muy pocos entienden a esa edad, que el amor verdadero no es solo un sentimiento bonito que se siente en el pecho, es una decisión diaria, consciente, dolorosa a veces, de poner a otros antes que a ti mismo. Y Tanjiro había heredado esa capacidad extraordinaria de su padre, esa calma sobrenatural que no se aprende, sino que se transmite como una llama de una vela a otra, esa paciencia infinita que viene de entender que el sufrimiento es parte de la vida, no una interrupción de ella, esa manera única de convertir el sufrimiento propio en cuidado para otros. Incluso desde muy pequeño, Tanjiro entendía algo que muchos adultos nunca logran comprender, la impermanencia del mundo. Nada dura para siempre, solía decir, ni la felicidad ni la tristeza, todo cambia, todo pasa, todo se transforma. Esas palabras suenan simples cuando las lees así, pero esconden una sabiduría devastadora, una comprensión del mundo que duele y sana al mismo tiempo, porque cuando realmente entiendes la impermanencia, cuando realmente aceptas en tu corazón que todo cambia y que nada es permanente, algo dentro de ti se transforma para siempre. Ya no te aferras desesperadamente a los momentos felices tratando de hacer que duren eternamente. Ya no te hundes completamente en los momentos tristes, como si fueran tu destino final. Aprendes a fluir, como él, como su padre le enseñó. Pero también aprendes algo más doloroso, algo que te rompe el corazón cada día, que las personas que amas también son impermanentes, y tal vez por eso Tanjiro valoraba tanto cada momento con su familia, tal vez por eso cuidaba tanto de sus hermanos, con esa dedicación que a veces parecía obsesiva, tal vez por eso abrazaba cada risa, cada conversación, cada silencio compartido, porque en algún lugar profundo de su corazón, sabía que esos días de paz no durarían para siempre, aunque nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó que terminarían de la manera más brutal posible. ¿Sabes lo que se siente estar ausente el día que tu familia más te necesitaba? Esa culpa que te carcome por dentro, esa sensación de que si hubieras estado ahí, si hubieras tomado una decisión diferente, si no hubieras salido ese día, todo sería diferente. Tanjiro vive con esa culpa todos los días de su vida. Era una mañana como cualquier otra. Tanjiro tenía que ir al pueblo a vender carbón para mantener a su familia. Era algo rutinario, algo que había hecho cientos de veces antes. Sus hermanos pequeños querían acompañarlo, como siempre, pero Tanjiro tomó una decisión que parecía insignificante en ese momento, pero que cambiaría todo para siempre. Decidió ir solo. Será difícil cargarlos a todos cuando se cansen en el camino de regreso, pensó. Una decisión práctica, una decisión de hermano mayor responsable, una decisión que lo torturará por el resto de su vida, porque a veces las decisiones más normales, las más inocentes, las más racionales, se convierten en las que más nos atormentan. ¿Has tenido una de esas decisiones? Algo que hiciste sin pensar mucho, pero que después te persigue como una sombra? Una elección que parecía correcta en el momento, pero que después te hace preguntarte, ¿y si hubiera elegido diferente? Tanjiro caminó hacia el pueblo con la tranquilidad de quien cree que al regresar todo estará exactamente igual que siempre, con la inocencia de quien aún no sabe que el mundo puede cambiar completamente en unas pocas horas. Vendió su carbón, habló con la gente del pueblo, compartió algunas risas,
Tal vez incluso pensó en sus hermanos y en lo que estarían haciendo en casa. Tal vez imaginó sus rostros cuando llegara con algo de dinero para comprar comida. Pero cuando emprendió el camino de regreso, un anciano del pueblo lo detuvo. No vayas a casa esta noche, le dijo. Los demonios salen cuando oscurece. Quédate aquí hasta que amanezca. Tanjiro, siendo quien era, siendo esa persona que nunca quería causar molestias, accedió a quedarse. Otra decisión, otra noche lejos de su familia. Si hubiera sabido lo que estaba pasando en su casa en esos momentos, si hubiera podido ver a través de la distancia, tal vez habría corrido, tal vez habría ignorado al anciano, tal vez habría llegado a tiempo, pero no sabía, no podía saberlo. Y esa es la tortura de la culpa del sobreviviente, que siempre hay un tal vez, siempre hay un y sí, siempre hay una versión alternativa de la historia donde tú podrías haber cambiado todo. A la mañana siguiente, Tanjiro emprendió el camino a casa con la tranquilidad de quien ha cumplido con su deber, con la satisfacción silenciosa de haber ayudado a mantener a su familia un día más. Pero cuando llegó, el mundo se detuvo. El silencio era lo primero que golpeaba. No había risas de niños, no había voces llamándolo, no había el sonido cálido de una casa llena de vida, solo silencio, un silencio que gritaba. Y después vino el olor a sangre, el olor que su olfato sensible captó inmediatamente y que su mente se negó a procesar al principio, porque hay cosas que el cerebro simplemente no está preparado para entender. Cuando finalmente entró a su casa, encontró un escenario que ningún hermano mayor debería ver jamás. Su familia, toda su familia, estaba muerta. Su madre, sus hermanos pequeños, todos los rostros que había amado toda su vida, ahora inmóviles, fríos, silenciosos para siempre, excepto uno. Nezuko, su hermana, estaba viva, pero algo estaba terriblemente mal con ella. Cuando la tocó, cuando trató de ayudarla, Nezuko lo atacó con una ferocidad que no era humana, con colmillos que no eran humanos, con una fuerza que no era humana. Su hermana se había convertido en la misma criatura que había destruido a su familia. En ese momento, Tanjiro tenía dos opciones. Podría haberse roto completamente, podría haberse rendido al dolor, a la culpa, a la desesperación, podría haber decidido que el mundo era demasiado cruel para continuar, o podría hacer lo que hizo, incluso mientras Nezuko lo atacaba, incluso mientras veía en sus ojos la ausencia de la hermana que conocía. Tanjiro tomó una decisión que define todo su carácter. No iba a perder a nadie más. No le importó que fuera peligroso, no le importó que fuera imposible, no le importó que todos le dijeran que era inútil. Nezuko era lo único que le quedaba de su familia, y él no iba a abandonarla. ¿Entiendes la magnitud de esa decisión? En el momento más oscuro de su vida, cuando todo parecía perdido, cuando la lógica dictaba rendirse, Tanjiro eligió el amor, eligió la esperanza sobre la desesperación, eligió luchar sobre rendirse, eligió creer que incluso en la criatura más monstruosa, podía quedar algo de la persona que amaba. Esa decisión, esa elección de no abandonar a Nezuko incluso cuando ya no era humana, ahí nació el Tanjiro que conocemos. Ahí nació su propósito, ahí nació su fuerza, ahí nació su calma, porque a veces la tragedia más devastadora se convierte en él. Origen de la compasión más extraordinaria. Y tal vez por eso Tanjiro te toca el corazón de esa manera, porque él representa algo que todos necesitamos creer, que el amor puede sobrevivir incluso a la pérdida más brutal, que la esperanza puede nacer incluso en la oscuridad más profunda. ¿Sabes lo que significa tener una responsabilidad que nadie más puede cargar por ti? Una carga que solo tú puedes llevar, un peso que solo tú puedes soportar, una misión que, si abandonas, nadie más va a continuar. Esa es la realidad brutal de Tanjiro después de la tragedia. Ahora tiene una hermana que es mitad humana, mitad demonio. Una hermana que podría atacar a cualquier inocente si él no la controla. Una hermana que el mundo entero consideraría un monstruo, excepto él. Y de repente, Tanjiro no solo tiene que lidiar con su propio dolor, no solo tiene que procesar la pérdida de toda su familia, también tiene que convertirse en el protector, el cuidador, el único guardián de alguien que ya no puede cuidarse a sí misma. ¿Te suena familiar? ¿Has sido alguna vez la única persona responsable del bienestar de alguien más? ¿Has tenido que cargar con una responsabilidad que nadie más entiende o quiere compartir? Es agotador, es solitario, es hermoso y devastador al mismo tiempo, porque Tanjiro podría haber elegido el camino fácil, podría haberse alejado, podría haber decidido que ya había sufrido suficiente, que ya había perdido suficiente, que ya había dado suficiente, pero no lo hizo. En lugar de eso, tomó la decisión más difícil de su vida: se convertiría en cazador de demonios. No por gloria, no por poder, no por venganza, por amor, por una promesa silenciosa que le hizo a Nezuko: voy a encontrar la manera de hacer que vuelvas a ser humano. Pero aquí viene lo más interesante de todo esto. Al decidir salvar a Nezuko, Tanjiro se dio cuenta de algo crucial: no podía ser egoísta en su misión, porque Nezuko podía lastimar a personas inocentes, porque cada día que pasara como demonio,
más riesgo representaba para otros, porque si él no la controlaba adecuadamente, ella podría convertirse en la misma clase de criatura que había destruido a su familia. Así que Tanjiro tomó una segunda decisión, igual de importante que la primera: protegería a Nezuko, pero también protegería al mundo de Nezuko. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que tenía que ser lo suficientemente fuerte para controlar a su hermana si perdía el control. Significa que tenía que estar constantemente vigilante. Significa que tenía que cargar con la culpa de cualquier daño que ella pudiera causar. Y esa responsabilidad, esa carga invisible, es algo que muchos de nosotros conocemos demasiado bien, porque tal vez tú también has tenido que cuidar a alguien que no podía cuidarse a sí mismo. Tal vez has tenido que ser fuerte por alguien que no podía ser fuerte. Tal vez has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger tanto a la persona que amas como a las personas que podrían resultar lastimadas. Es una de las formas más complicadas del amor, porque amas a alguien, pero también tienes que proteger al mundo de esa misma persona. Y Tanjiro lo hizo con una gracia que duele de tan hermosa. Nunca se quejó de tener que cargar a Nezuko en esa caja de madera. Nunca se sintió avergonzado de explicar su situación una y otra vez. Nunca consideró que fuera una carga o un obstáculo. Para él, cuidar de Nezuko no era un sacrificio, era una elección que hacía cada día, una y otra vez, sin dudar. Y tal vez por eso respetamos tanto a Tanjiro, porque representa algo que todos queremos ser: alguien que puede amar incondicionalmente, incluso cuando ese amor requiere sacrificio constante. Alguien que puede cargar responsabilidades imposibles y hacerlo ver fácil. Alguien que puede transformar la tragedia en propósito, el dolor en compasión, la pérdida en dedicación. Pero lo más importante de todo, alguien que entiende que las responsabilidades más pesadas se llevan con más amor, no con más fuerza. Y eso es solo el comienzo de lo que podemos aprender de él. ¿Sabías que hay algo especial en los niños que crecen cargando responsabilidades que no eligieron? Algo que los convierte en adultos diferentes. Algo que los transforma de maneras que la mayoría de la gente nunca experimentará. Algo que, aunque doloroso, también puede ser extraordinariamente hermoso. Los antropólogos Beatrice y John Whiting dedicaron décadas a estudiar las origins del altruismo. Querían entender por qué algunos adultos están dispuestos a ayudar a otros sin esperar nada a cambio, mientras otros parecen vivir únicamente para sí mismos. Y lo que descubrieron cambiaría para siempre la manera en que entendemos la compasión humana. Encontraron un patrón claro, consistente, devastadoramente hermoso. Cuantas más responsabilidades tuvieran los niños que contribuyeran directamente al bienestar familiar durante su infancia, mayor sería la probabilidad de que se convirtieran en adultos altruistas. No hablamos de tareas simples como ordenar su habitación. Hablamos de responsabilidades reales, de peso emocional verdadero. Cuidar de hermanos menores cuando los padres no estaban disponibles. Ayudar a cultivar y cosechar el alimento de la familia. Colaborar en la preparación de las comidas que mantienen a todos alimentados. Cuidar de los animales de los que depende la supervivencia familiar. Y cuando estos niños crecían, algo extraordinario sucedía. No solo se convertían en personas más dispuestas a ayudar a miembros de su familia, se convertían en adultos que extendían esa misma compasión a extraños, a su comunidad, a personas que no les debían nada. ¿Te suena familiar? ¿Reconoces a alguien en esa descripción? Porque Tanjiro es el ejemplo perfecto de lo que estos científicos estaban describiendo. Desde muy pequeño, no solo cuidaba de sus hermanos menores, su supervivencia emocional dependía de él. Cuando su padre murió, no solo tomó el rol de hermano mayor, se convirtió en su figura paterna, su estabilidad emocional, su sensación de seguridad en el mundo. Y mira lo que pasó cuando creció. Cuando Tanjiro se convierte en cazador de demonios, no lo hace solo por Nezuko. Por supuesto que su hermana es su motivación principal, pero fíjate en cómo actúa con completos extraños. En el arco del tren, está literalmente muriendo, y su única preocupación es si el maquinista está a salvo. Está tirado en el suelo, sangrando, apenas consciente, y lo único que le pregunta a Inosuke es: ¿el maquinista está bien? ¿Entiendes la magnitud de eso? En su momento más vulnerable, cuando su propia vida pende de un hilo, Tanjiro está preocupado por la seguridad de alguien que ni siquiera conoce bien. Esa no es una bondad fingida. Esa no es una actuación para parecer héroe. Esa es la manifestación pura del altruismo que se forjó en su infancia. Porque cuando eres un niño y aprendes que tu bienestar personal es menos importante que el bienestar de las personas que están bajo tu cuidado, algo dentro de tu cerebro se reconecta para siempre. Aprendes a procesar el mundo de manera diferente. Aprendes a sentir el dolor de otros como si fuera tuyo. Aprendes a encontrar sentido en el sacrificio personal. Y eso es exactamente lo que vemos en cada una de las acciones de Tanjiro. Pero hay algo más profundo en todo esto, algo que los estudios de los Whiting también revelaron, y que hace que la historia de Tanjiro sea aún más poderosa. Los niños que desarrollan altruismo a través de responsabilidades tempranas no se convierten en adultos que ayudan por obligación o por culpa. Se convierten en adultos para quienes ayudar es genuinamente satisfactorio. No es que Tanjiro se fuerce a ser bueno, es que ser bueno
cuidar de otros, proteger a los vulnerables, le causa una satisfacción profunda, visceral. Por eso puede mantener esa calma incluso en las situaciones más extremas. Por eso puede ser paciente incluso cuando otros están siendo irracionales. Por eso puede mostrar compasión incluso hacia los demonios que han cometido atrocidades. Porque para él, cuidar de otros no es trabajo, es propósito, no es sacrificio, es realización. Y tal vez por eso te sientes tan atraído hacia su personalidad, porque reconoces en él algo que todos deseamos secretamente, esa capacidad de encontrar sentido profundo en ser útil para otros, esa habilidad de convertir el cuidado en identidad, esa manera de hacer que el amor se sienta como la cosa más natural del mundo. Pero aquí viene lo fascinante, y lo que veremos a continuación, porque resulta que ese mismo altruismo que hace a Tanjiro tan extraordinario, también puede convertirse en su mayor debilidad. Y esa es una lección que todos necesitamos entender si alguna vez hemos sentido que cargamos demasiado peso emocional por otros. ¿Sabes lo que se siente cuando tu corazón duele tanto por otros que ya no puedes pensar con claridad? Cuando el sufrimiento de otra persona te golpea con tanta fuerza que te paraliza. Cuando sientes tanto, que no puedes actuar. Eso es lo que le pasaba a Tanjiro al principio. Y es algo que muy pocas personas entienden. Porque vivimos en un mundo que nos dice que la empatía siempre es buena. Que sentir el dolor de otros siempre nos hace mejores personas, que mientras más compasivos seamos, más capaces seremos de ayudar. Pero la ciencia nos cuenta una historia diferente, una historia más compleja, una historia que Tanjiro vivió en carne propia. Al principio de su camino como cazador de demonios, Tanjiro tenía un problema devastador: no podía lastimar a los demonios sin sufrir enormemente en el proceso. No era que le diera miedo luchar, no era que fuera cobarde, era que su olfato extraordinario le permitía percibir cosas que otros no podían. Podía oler el miedo de los demonios, podía percibir su desesperación, podía sentir, de manera casi visceral, el sufrimiento que experimentaban cuando él los atacaba. ¿Te imaginas lo que eso significa? Imagínate tener que lastimar a alguien, pero poder sentir exactamente cómo se siente esa persona mientras la lastimas. Es como ser médico y sentir físicamente cada dolor que infliges durante una cirugía, como ser soldado y experimentar emocionalmente cada bala que disparas. Y eso lo paralizaba. Había momentos en los que Tanjiro dudaba, momentos en los que su espada se detenía en el aire, momentos en los que su compasión se convertía en su peor enemigo, porque resulta que existe algo llamado parálisis empática, un fenómeno que los psicólogos han estudiado extensamente, y que cambia completamente la manera en que entendemos la ayuda. Los investigadores descubrieron algo contraintuitivo: las personas que experimentan niveles muy altos de empatía a menudo son menos efectivas ayudando a otros en situaciones de crisis. ¿Por qué? Porque cuando tu frecuencia cardíaca se dispara por la angustia empática, cuando tu sistema nervioso se activa demasiado por el sufrimiento ajeno, tu corteza prefrontal, la parte de tu cerebro responsable de la toma de decisiones, se desconecta. Es como si tu cerebro dijera: hay demasiada emoción aquí, no puedo procesar, no puedo planificar, solo puedo sentir. Y cuando solo puedes sentir, no puedes actuar de manera efectiva. ¿Has vivido esto alguna vez? ¿Has estado en una situación donde alguien necesitaba tu ayuda, pero estabas tan abrumado emocionalmente que te quedaste paralizado? Tal vez viste a un amigo sufrir y te sentiste tan mal por el que no supiste qué decir. Tal vez presenciaste un accidente y te quedaste inmóvil por el shock emocional. Tal vez escuchaste a alguien llorar y su dolor te golpeó con tanta fuerza que tú también empezaste a llorar, en lugar de poder consolar. Eso es parálisis empática. Y es exactamente lo que le pasaba a Tanjiro. Los estudios nos dicen algo fascinante: las personas que son más efectivas ayudando a otros en crisis no son necesariamente las más empáticas. Son las que pueden mantener lo que los investigadores llaman empatía regulada. Pueden sentir el dolor del otro, pero no se ahogan en él. Pueden percibir el sufrimiento, pero mantienen la frialdad emocional necesaria para tomar decisiones efectivas. De hecho, algunos estudios sobre comportamientos heroicos muestran que bomberos, paramédicos y otros profesionales que salvan vidas a menudo puntúan alto en rasgos que asociamos con baja empatía: frialdad bajo estrés, capacidad de tomar riesgos calculados, tendencia a mantener el control en situaciones caóticas. ¿Esto los convierte en malas personas? Por supuesto que no. Los convierte en personas capaces de ayudar efectivamente cuando otros no pueden. Y esa fue la lección más dolorosa que Tanjiro tuvo que aprender. Tuvo que entender que su empatía extraordinaria, esa misma cualidad que lo hacía tan hermoso como persona, también podía convertirse en un obstáculo para cumplir su misión. Pero ¿sabes lo extraordinario de Tanjiro? Lo que lo convierte en un personaje tan especial, que no suprimió su empatía, no se volvió frío, no se endureció el corazón. En lugar de eso, aprendió algo mucho más difícil. Aprendió a dirigir su empatía. Aprendió a sentir compasión por los demonios, pero también a sentir una compasión igual de intensa por sus víctimas. Aprendió a llorar por el sufrimiento de un demonio, pero también a luchar ferozmente por proteger a los inocentes. Aprendió que a veces,
la forma más compasiva de actuar, es actuar con decisión, incluso cuando duele. Y esa evolución, esa capacidad de mantener un corazón tierno pero una voluntad inquebrantable, es algo que todos podemos aprender de él, porque la verdadera compasión no es sentir tanto que no puedes actuar. La verdadera compasión es aprender a sentir profundamente y actuar sabiamente. Pero Tanjiro hizo algo extraordinario, algo que la mayoría de la gente nunca logra hacer. No mató su empatía, la dirigió. ¿Sabes lo difícil que es eso? Mantener el corazón abierto, pero la mente clara. Sentir el dolor de otros, pero no ahogarte en él. Es como ser un capitán en medio de una tormenta emocional. Puedes sentir cada ola de sufrimiento que te golpea, pero no puedes permitir que esas olas te hundan, porque si te hundes, no podrás salvar a nadie más. Tanjiro aprendió a decirse: entiendo tu sufrimiento, veo tu dolor, pero hay personas inocentes que necesitan mi protección. Y esa no es una frase fría o calculada, es una frase nacida del amor más profundo, porque él entendió algo que muy pocos comprenden, que a veces la compasión más verdadera requiere decisiones que duelen. Aprendió que a veces amar significa ser firme, a veces cuidar significa tomar decisiones dolorosas, a veces proteger significa lastimar a quien necesita salvar. ¿Has tenido que hacer algo así alguna vez? ¿Has tenido que ser duro con alguien que amas porque era lo mejor para ellos? ¿Has tenido que decir no cuando todo tu corazón quería decir sí? Es devastador, pero también es necesario. La frase que cambió todo para él fue simple pero devastadora: hay momentos en los que las personas no pueden retroceder de ninguna manera. Con esas palabras, Tanjiro se dio permiso para actuar, para ser compasivo y determinado al mismo tiempo, para sentir el dolor de un demonio, pero proteger a sus víctimas con la misma intensidad. Y esa evolución lo convirtió en algo único en el mundo de los animes, alguien capaz de llorar por un demonio mientras lo mata para salvar inocentes. Esa imagen es perfecta, lágrimas y espada al mismo tiempo, compasión y determinación en el mismo corazón. Esa es la verdadera madurez emocional. No es dejar de sentir, no es volverse frío, es aprender a sentir profundamente y elegir sabiamente pese al dolor. Es aprender a ser el tipo de persona que puede llorar por todos, pero actuar por los inocentes. ¿Sabes lo que significa tener paciencia cuando todo el mundo te dice que te apures? Cuando todos a tu alrededor viven con prisa, con ansiedad, con esa necesidad desesperante de tener resultados inmediatos, y tú sigues ahí, tranquilo, confiando en que las cosas buenas toman tiempo. Esa es una de las cualidades más extraordinarias de Tanjiro. Su paciencia no es pasividad, no es resignación, es algo mucho más poderoso, es fe en acción. Tanjiro es probablemente el protagonista más paciente que hemos visto en el anime. Mientras otros personajes explotan, gritan, se desesperan, él respira hondo y sigue adelante. Pero su paciencia no nació de la nada, se forjó en el dolor y se alimentó de la esperanza. Cuando comenzó su entrenamiento para convertirse en cazador de demonios, Tanjiro no era especialmente talentoso, no tenía poderes únicos, no era el elegido de ninguna profecía, era solo un chico determinado con una hermana que salvar, y entrenó, día tras día, semana tras semana, meses enteros de ejercicios repetitivos, de técnicas que no dominaba, de fracasos que lo frustraban. ¿Sabes cómo es eso? ¿Has estado alguna vez en una situación donde trabajas constantemente hacia una meta, pero los resultados parecen no llegar nunca? Tal vez estás estudiando para un examen que parece imposible. Tal vez estás trabajando en un proyecto que no avanza como quieres. Tal vez estás tratando de cambiar algo en tu vida, pero el progreso es tan lento que a veces sientes que no vale la pena. Tanjiro vivió eso durante meses, pero nunca se rindió, porque él entendía algo que muy pocas personas comprenden: que la paciencia no es esperar pasivamente a que las cosas mejoren. La paciencia es seguir trabajando incluso cuando no ves resultados inmediatos. Los psicólogos han estudiado este fenómeno extensivamente. Sarah Schnitker, una de las investigadoras más importantes en el tema, define la paciencia como la propensión a esperar con calma ante la frustración o la adversidad. Pero lo fascinante de sus estudios es lo que descubrió: las personas pacientes no solo son más felices y menos estresadas, también son más exitosas en alcanzar sus objetivos a largo plazo. ¿Por qué? Porque la paciencia nos permite tomar mejores decisiones. Cuando no estás desesperado por resultados inmediatos, puedes evaluar las situaciones con mayor claridad, puedes elegir estrategias más efectivas, puedes perseverar cuando otros se rinden. Y eso es exactamente lo que vemos en Tanjiro. Su paciencia le permite mantener la calma en situaciones donde otros entrarían en pánico, le permite entrenar disciplinadamente cuando otros se rendirían por aburrimiento, le permite ser compasivo con los demonios cuando otros actuarían solo por rabia. Pero hay algo más profundo en la paciencia de Tanjiro, algo que la convierte en extraordinaria. Su paciencia está conectada a su esperanza. Tanjiro no es paciente
paciente porque se haya resignado a que las cosas son como son. Es paciente porque tiene una fe inquebrantable de que las cosas pueden mejorar, de que Nezuko puede volver a ser humana, de que su entrenamiento eventualmente dará frutos, de que su compasión puede tocar incluso a los corazones más endurecidos. Esa combinación de paciencia y esperanza es lo que los psicólogos llaman optimismo realista. No es ingenuidad ciega, es la capacidad de reconocer que los cambios verdaderos toman tiempo, pero que vale la pena trabajar por ellos. ¿Has notado cómo Tanjiro nunca parece estar apurado? Incluso en las batallas más intensas, hay algo en el que permanece sereno, algo que le permite pensar con claridad cuando otros actuarían por impulso. Esa serenidad viene de haber aprendido a confiar en el proceso, de entender que cada día de entrenamiento, cada pequeño progreso, cada acto de compasión, todo suma, todo cuenta, todo nos acerca un paso más hacia donde queremos llegar. Y tal vez por eso te inspira tanto su personalidad, porque en un mundo que nos empuja constantemente a la prisa, a la ansiedad, a la necesidad de tener todo ya, Tanjiro nos recuerda que las mejores cosas de la vida requieren tiempo, dedicación y una paciencia que nace del amor. Su padre, Tanjiro, le había enseñado esto desde pequeño, le había mostrado que la verdadera fuerza no viene de la urgencia, sino de la constancia, que los ríos no esculpen las rocas con violencia, sino con persistencia paciente. Y Tanjiro internalizó esa lección de una manera que duele de tan hermosa, porque su paciencia no es solo una estrategia, es una forma de amar, es la manera en que cuida de Nezuko, esperando el día en que ella despierte, es la manera en que entrena, confiando en que cada repetición lo acerca a su meta. Es la manera en que trata a sus enemigos, dándoles la oportunidad de ser algo más que su peor momento. La paciencia de Tanjiro nos enseña que no tenemos que vivir con prisa para vivir con propósito, que podemos ser intensos y tranquilos al mismo tiempo. ¿Has sentido alguna vez una rabia tan intensa que sentías que podía consumirte por completo? Una rabia que no era solo emoción, sino fuego puro corriendo por tus venas. Una rabia que nace cuando ves algo tan injusto, tan cruel, que todo tu ser grita que esto no puede seguir pasando. Esa rabia existe, y Tanjiro la conoce muy bien, porque por más que sea el protagonista más paciente y compasivo que hayamos visto, hay momentos en los que esa calma se rompe, momentos en los que algo dentro de él se enciende con una fuerza devastadora. Y el momento más poderoso de toda la serie es cuando se encuentra cara a cara con Muzan Kibutsuji. Imagínate esa escena. Tanjiro, que ha mostrado compasión incluso hacia los demonios más crueles, que ha llorado por los enemigos que ha tenido que matar, de repente se transforma. Sus ojos se llenan de una furia que nunca habíamos visto. Su voz se vuelve fría, determinada, letal. Mientras yo viva, le dice a Muzan, nunca tendrás mi perdón. Yo mismo seré quien te destruya. ¿Sientes la diferencia? No hay compasión en esa frase. No hay intento de entender. Solo hay una promesa de destrucción absoluta. Y eso es extraordinario, porque nos muestra algo fundamental sobre la naturaleza humana, que incluso las personas más gentiles tienen un límite. Y cuando ese límite se cruza, cuando alguien daña lo que más amas, la rabia puede convertirse en la fuerza más poderosa del universo. Pero ¿sabes qué hace que la rabia de Tanjiro sea diferente a la de otros personajes? Que no es rabia por él mismo, es rabia por otros. Tanjiro no odia a Muzan porque le haya arruinado la vida. Lo odia porque Muzan ha arruinado millones de vidas. No está furioso por su propio dolor, está furioso por el dolor de cada familia destruida, cada hermano perdido, cada sueño aplastado por la crueldad sin sentido. Esa es la diferencia entre rabia tóxica y rabia sagrada. La rabia tóxica es egoísta, nace del ego herido, de la frustración personal, del deseo de venganza por nuestro propio sufrimiento. Pero la rabia sagrada, esa nace del amor. Es la rabia que sientes cuando ves a alguien vulnerable siendo lastimado. Es la rabia que te impulsa a proteger, no a destruir por placer. Y los psicólogos han estudiado esto extensivamente. Resulta que la rabia, cuando está bien dirigida, es una de las emociones más adaptativas que tenemos. La raiga nos da energía para cambiar situaciones injustas, nos da coraje para enfrentar amenazas que normalmente nos paralizarían, nos da la fuerza necesaria para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Sin rabia, Tanjiro nunca habría tenido la determinación necesaria para enfrentar a Muzan. Su compasión lo habría paralizado, su empatía lo habría detenido, pero su raiga lo convirtió en una fuerza imparable de protección. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa rabia que nace cuando ves una injusticia tan grande que ya no puedes quedarte callado, cuando algo dentro de ti dice, hasta aquí llegamos. Esa rabia no es mala, esa rabia es necesaria, porque hay momentos en la vida en los que la calma no es suficiente, momentos en los que la paciencia se convierte en complicidad, momentos en los que tienes que elegir entre ser gentil o ser efectivo. Y Tanjiro eligió ser efectivo, no perdió su compasión, no se volvió cruel, simplemente entendió que algunas batallas requieren toda la fuerza que tienes, incluida tu capacidad de odiar lo que está mal. Esa es la lección más difícil que Tanjiro nos enseña,
que amar profundamente a veces requiere odiar profundamente también, que proteger la luz a veces significa convertirse en fuego, que cuidar de los inocentes a veces significa ser implacable con los culpables. La rabia de Tanjiro nos recuerda que no tenemos que ser perfectamente pacíficos para ser buenas personas. A veces, la bondad requiere colmillos. ¿Sabes cuál es una de las habilidades emocionales más difíciles de desarrollar? La capacidad de entender a alguien que te ha hecho daño, sin justificar lo que hizo, de comprender por qué alguien se convirtió en un monstruo, sin convertirlo en víctima, de sentir empatía por el sufrimiento de otro, sin excusar el sufrimiento que ese otro ha causado. Esa habilidad se llama comprensión sin absolución, y Tanjiro la ha dominado de una manera que duele de tan hermosa, porque a lo largo de toda la serie, vemos algo extraordinario. Tanjiro puede llorar por la historia trágica de un demonio, y matarlo sin vacilar para proteger a los inocentes. Puede entender que Rui se convirtió en monstruo porque fue abandonado y maltratado, pero eso no cambia el hecho de que Rui está torturando y matando a familias enteras. Puede comprender que Akasa perdió a todos los que amaba y se volvió loco de dolor, pero eso no justifica que haya asesinado a Rengoku. Puede sentir compasión por la soledad de Doma, sin olvidar que Doma ha devorado cientos de personas inocentes. ¿Te das cuenta de lo complejo que es eso emocionalmente? Porque vivimos en un mundo que nos dice que si entendemos a alguien, tenemos que perdonarlo, que si comprendemos sus razones, tenemos que justificar sus acciones, que empatía significa automáticamente absolución. Pero Tanjiro nos muestra algo diferente. Nos muestra que puedes mantener tu corazón abierto y tu juicio claro al mismo tiempo, que puedes ser compasivo y firme, que puedes llorar por el niño que alguien fue, mientras luchas contra el monstruo en que se convirtió. ¿Has estado alguna vez en una situación así? ¿Has tenido que lidiar con alguien que te lastimó, pero que también estaba sufriendo? ¿Alguien que tenía razones para su dolor, pero no excusas para el daño que te causó? Es devastador, porque quieres ser compasivo, pero también quieres protegerte. Quieres entender, pero no quieres ser manipulado. Quieres sanar, pero no quieres olvidar. Y Tanjiro navega esa complejidad con una sabiduría que no debería existir en alguien tan joven. Los psicólogos llaman a esto empatía cognitiva sin empatía afectiva descontrolada. Puedes entender intelectualmente por qué alguien hizo algo, sin que esa comprensión se convierta en justificación emocional. Es como ser un médico que puede entender que una enfermedad tiene causas, pero eso no significa que la enfermedad sea menos peligrosa. Entender la causa no significa tolerar el efecto. Y esa es exactamente la actitud de Tanjiro con los demonios. Él puede oler su dolor, puede sentir sus recuerdos fragmentados, puede ver las heridas emocionales que los convirtieron en lo que son, pero nunca, ni una sola vez, usa esa comprensión como excusa para no cumplir su deber. Porque Tanjiro entiende algo que muchos adultos nunca aprenden: que comprender el mal no significa tolerarlo, que tener empatía por alguien no significa permitir que siga lastimando a otros, que puedes honrar el sufrimiento de una persona, mientras proteges a sus víctimas. ¿Recuerdas la escena con Gyutaro y Daki? Tanjiro los ve peleándose después de ser derrotados, ve el dolor en su relación disfuncional, ve lo solos que han estado siempre, y les habla con ternura. Pero antes de esa ternura, los combatió sin piedad. Antes de esa comprensión, los derrotó sin dudar. Primero protegió a los inocentes, después honró a los culpables. Esa secuencia importa, porque nos muestra que la compasión no puede venir a costa de la justicia, que entender a alguien viene después de detenerlo, no en lugar de detener. Esta es una de las lecciones más complejas que Tanjiro nos enseña, porque vivimos en una cultura que nos presiona a elegir entre dos extremos: o demonizamos completamente a quienes nos lastiman, o los justificamos completamente. Pero Tanjiro nos muestra un tercer camino, un camino que requiere más madurez emocional, más complejidad, más coraje, el camino de entender sin absolver, de comprender sin justificar, de tener compasión sin tolerar, de honrar el dolor de alguien sin permitir que ese dolor se convierta en el dolor de otros. Es el camino más difícil, pero también es el más sabio, porque cuando puedes ver a alguien completamente, su sufrimiento y su crueldad, su dolor y su responsabilidad, su humanidad y su monstruosidad, entonces puedes responder desde un lugar de sabiduría real, no desde la rabia ciega que no ve matices, no desde la compasión ciega que no ve peligros, sino desde un corazón que puede abrazar toda la complejidad de la condición humana, y actuar con justicia a pesar de esa complejidad. Eso es lo que hace a Tanjiro extraordinario, no que sea perfecto, sino que puede mantener su humanidad mientras hace lo necesario, que puede llorar por un monstruo, después de detenerlo. ¿Has sentido alguna vez dos cosas completamente opuestas al mismo tiempo? Amor y decepción hacia la misma persona, tristeza y alivio por la misma situación, compasión y rabia hacia el mismo individuo. Esa capacidad de sentir emociones contradictorias simultáneamente se llama ambivalencia emocional, y la mayoría de la gente la ve como debilidad, como confusión, como falta de claridad. Pero Tanjiro nos enseña algo revolucionario,
que la ambivalencia emocional puede ser una de nuestras mayores fortalezas, porque Tanjiro vive constantemente en esa tensión emocional. Puede sentir compasión por un demonio mientras siente rabia por sus víctimas. Puede experimentar tristeza por la muerte de un enemigo mientras siente alivio por haber salvado a los inocentes. Puede llorar por Rui, y al mismo tiempo sentir satisfacción por haberlo detenido. Y esa no es contradicción, esa es sabiduría emocional. Los investigadores han descubierto algo fascinante sobre las personas que experimentan ambivalencia emocional. Son menos propensas a tomar decisiones impulsivas. ¿Por qué? Porque cuando sientes múltiples emociones sobre la misma situación, tu cerebro no puede simplificar la realidad, no puede convertir algo complejo en algo simple, tiene que procesar toda la información antes de actuar. Y eso es exactamente lo que vemos en Tanjiro. Él nunca reacciona desde una sola emoción, nunca actúa desde la rabia pura, o desde la compasión pura, o desde la tristeza pura, actúa desde la totalidad de lo que siente, y esa totalidad es siempre compleja. ¿Recuerdas cómo trata a Zenitsu cuando está siendo cobarde? No hay solo frustración en Tanjiro, hay comprensión del miedo de Zenitsu, irritación por su comportamiento, cariño por quien es como persona, y determinación de ayudarlo a crecer, todo al mismo tiempo. ¿Recuerdas cómo responde cuando Inosuke lo ataca sin razón? No hay solo paciencia, hay molestia por la agresión, curiosidad sobre sus motivaciones, preocupación por su bienestar, y respeto por su fuerza, todo simultáneamente. Esa ambivalencia lo convierte en alguien profundamente humano, porque la realidad es ambivalente, las personas son contradictorias, las situaciones tienen múltiples caras, y cuando puedes abrazar esa complejidad en lugar de simplificarla, puedes responder de maneras más sabias. La mayoría de las personas, cuando sienten emociones contradictorias, entran en pánico. Piensan que tienen que elegir una, que tienen que decidir si están tristes o felices, si aman u odian, si perdonan o rechazan. Pero Tanjiro nos muestra que puedes sentir todo, que puedes honrar toda la gama de emociones que una situación compleja merece. ¿Has notado que Tanjiro nunca parece estar luchando consigo mismo? ¿Nunca parece estar en conflicto interno sobre lo que siente? Eso es porque acepta sus contradicciones emocionales, no lucha contra ellas, no trata de resolverlas, simplemente las abraza como parte natural de ser humano, y esa aceptación le da una estabilidad emocional extraordinaria, porque cuando no estás gastando energía tratando de tener emociones puras o correctas, puedes usar esa energía para responder de manera efectiva a las situaciones. Cuando no estás luchando contra tu propia complejidad emocional, puedes concentrarte en actuar desde esa complejidad. Los psicólogos han descubierto que las personas ambivalentes son mejores evaluando información contradictoria, son más abiertas a cambiar de opinión cuando reciben nueva información, son menos susceptibles a sesgos cognitivos. Y todo eso lo vemos en Tanjiro. Él puede cambiar su percepción de alguien cuando ve nueva información sobre esa persona. Puede adaptar su estrategia cuando una situación se vuelve más compleja. Puede sostener múltiples perspectivas sobre el mismo problema. Esa flexibilidad emocional es lo que le permite ser efectivo en situaciones que paralizarían a otros. Porque la vida no es en blanco y negro. La vida es en 1000 tonos de gris. Y Tanjiro ha aprendido a navegar esos tonos sin tratar de convertirlos en simplicidad. Tal vez por eso te identificas tanto con él. Porque tú también vives en esa complejidad emocional. Tú también sientes cosas contradictorias. Tú también tienes que lidiar con situaciones que no tienen respuestas simples. Y Tanjiro te muestra que eso no es debilidad. Eso es humanidad. Que no tienes que resolver todas tus contradicciones emocionales. Solo tienes que aprender a actuar sabiamente desde ellas. Que la ambivalencia no es confusión, es profundidad. ¿Has sido alguna vez la persona que siempre tiene que calmar a los demás? El que tranquiliza al amigo ansioso, el que pone paz entre dos personas que están peleando, el que sabe exactamente qué decir cuando alguien está al borde del colapso. Esa es otra faceta extraordinaria de Tanjiro, su habilidad para ser el punto de equilibrio emocional de cualquier grupo. Mira cómo interactúa con Zenitsu e Inosuke, dos personalidades completamente opuestas, dos formas totalmente diferentes de procesar el mundo. Zenitsu, ansioso, pesimista, constantemente convencido de que todo va a salir mal. Inosuke, agresivo, impulsivo, resuelve todo a golpes y gritos. Y en el medio está Tanjiro, no tratando de cambiarlos, no juzgándolos por ser quienes son, simplemente respondiendo a cada uno según lo que necesita. Cuando Zenitsu entra en pánico, Tanjiro no le dice, cálmate, o no seas dramático. Le habla con paciencia, reconoce sus miedos, le da razones concretas para confiar, le da el tiempo y el espacio emocional que necesita para procesar sus ansiedades. Cuando Inosuke lo provoca o lo ataca, Tanjiro no responde con agresión, no trata de dominarlo o humillarlo, simplemente absorbe la energía de Inosuke sin devolverla,
mantiene su calma, y eventualmente esa calma se convierte en el espejo donde Inosuke puede ver su propia humanidad. ¿Te das cuenta de lo sofisticado que es eso emocionalmente? Tanjiro entiende intuitivamente que cada persona tiene un lenguaje emocional diferente, y en lugar de esperar que todos hablen su lenguaje, él aprende a hablar el de ellos. Con Zenitsu, habla el lenguaje de la paciencia y la comprensión. Con Inosuke, habla el lenguaje del respeto y la fortaleza tranquila. Nunca trata de cambiar fundamentalmente a ninguno de los dos. En lugar de eso, ve lo mejor en cada uno y responde a esa versión mejor. Ve la valentía que Zenitsu esconde detrás de su ansiedad, y habla a esa valentía. Ve la lealtad que Inosuke esconde detrás de su agresividad, y habla a esa lealtad. Esa es una habilidad emocional extraordinaria, porque la mayoría de nosotros, cuando alguien nos molesta o nos frustra, respondemos desde nuestra propia irritación, pero Tanjiro responde desde la necesidad de la otra persona. ¿Recuerdas la escena con Gyutaro y Daki? Incluso con enemigos, Tanjiro puede leer lo que necesitan emocionalmente. Ve que son hermanos que se han lastimado mutuamente durante siglos, y les habla como hermanos. Les recuerda que pueden elegir cuidarse en lugar de destruirse. Esa capacidad de ver más allá del comportamiento superficial y conectar con la necesidad emocional real de alguien, eso es lo que convierte a Tanjiro en un sanador natural. No es terapeuta, no tiene entrenamiento psicológico, pero tiene algo más valioso: la capacidad de ver a las personas como realmente son, no como se comportan cuando están heridas o asustadas. Y tal vez por eso sus amigos se sienten tan seguros con él, porque saben que Tanjiro no los va a juzgar por sus peores momentos, los va a ver por su mejor potencial, que no va a tratar de arreglarlos, va a aceptarlos como son, mientras los invita gentilmente a crecer. Esa es la diferencia entre alguien que tolera y alguien que verdaderamente acepta. Tanjiro no tolera las rarezas de Zenitsu o la agresividad de Inosuke, las acepta como parte de quienes son, mientras mantiene espacio para que evolucionen naturalmente. Y esa aceptación sin juicio es lo que permite que tanto Zenitsu como Inosuke se conviertan en las mejores versiones de sí mismos. ¿Has tenido alguna vez un sueño tan hermoso que no querías despertar? Un sueño donde todos los que has perdido están vivos otra vez, donde todas las heridas han sanado, donde el dolor nunca existió y la felicidad es lo único que conoces. Un sueño que se siente más real que la realidad misma. Eso es exactamente lo que le pasa a Tanjiro en el arco del tren, y es una de las escenas más devastadoras de toda la serie. Tanjiro se encuentra atrapado en un sueño donde su familia está viva, su madre sonríe, sus hermanos ríen, su padre está ahí, fuerte y calmado como siempre. Nezuko es humana otra vez, corre y juega como la niña que era antes de que todo se destruyera. Es perfecto, es todo lo que Tanjiro ha querido desde que comenzó esta pesadilla, y cuando se da cuenta de que es un sueño, cuando entiende que tiene que despertar para salvar a los pasajeros del tren, dice algo que rompe el corazón: quería quedarme aquí para siempre. ¿Sientes el peso de esa frase? Es la confesión más honesta que Tanjiro ha hecho en toda la serie. Es el momento donde admite que, por más fuerte que sea, por más noble que sea su misión, él también está cansado, él también quiere descansar, él también quiere volver a casa, pero a pesar de querer quedarse, se va. A pesar de que ese sueño le ofrece todo lo que ha perdido, elige la realidad. ¿Por qué? Porque Tanjiro entiende algo que muy pocas personas comprenden: que el apego a lo que ya no existe es lo que nos impide vivir lo que aún es posible, que aferrarse a una ilusión, por hermosa que sea, significa abandonar las responsabilidades reales que tenemos con las personas que aún podemos salvar. Esa escena es una masterclass sobre el desapego, no el desapego frío y distante de quien no siente nada, sino el desapego compasivo de quien siente todo, pero elige actuar desde la sabiduría en lugar de desde el deseo. El desapego que dice: te amo tanto que estoy dispuesto a dejarte ir, porque quedarse en ese sueño habría sido fácil, habría sido cómodo, habría sido un escape perfecto del dolor y la responsabilidad, pero también habría sido una traición a los pasajeros que necesitaban ser salvados, a Nezuko que esperaba ser curada, a su propia promesa de convertirse en alguien que protege a los débiles. Tanjiro elige el dolor de la realidad sobre la comodidad de la ilusión, y esa elección es lo que lo define como héroe, no su fuerza, no sus técnicas de respiración, sino su capacidad de soltar lo que más ama cuando soltarlo es lo correcto. ¿Has tenido que hacer una elección así alguna vez? ¿Has tenido que dejar ir algo hermoso porque aferrarte a ello te impedía hacer lo que era necesario? Tal vez fue una relación que ya no funcionaba pero que te daba seguridad. Tal vez fue un trabajo cómodo que te impedía crecer. Tal vez fueron recuerdos de tiempos mejores que te impedían construir un futuro mejor. El desapego duele. Duele tanto que la mayoría de las personas prefieren quedarse atrapadas en ilusiones cómodas que enfrentar realidades difíciles. Pero Tanjiro nos enseña que el desapego no es frialdad. Es amor en su forma más pura. Es amar tanto a alguien que estás dispuesto a dejarlo ir si eso es lo que necesita. Es amar tanto la vida que estás dispuesto a soltar lo que ya murió para poder proteger lo que aún está vivo. Es amar tanto tu propósito
propósito que estás dispuesto a sacrificar tu comodidad para cumplirlo. Cuando Tanjiro se despide de su familia en ese sueño, no está traicionando su amor por ellos, está honrándolo de la manera más profunda posible. Está diciéndoles: los amo tanto que voy a vivir de una manera que los haga sentir orgullosos, aunque eso signifique vivir sin ustedes. Esa es la lección más dolorosa y más hermosa que Tanjiro nos enseña, que a veces amar significa soltar, que a veces la fidelidad requiere alejarse, que a veces honramos mejor a quienes hemos perdido, siguiendo adelante sin ellos. ¿Has sentido alguna vez que tus emociones te controlan en lugar de tú controlarlas a ellas? Que cuando sientes rabia, eres rabia, que cuando sientes tristeza, eres tristeza, que cuando sientes miedo, eres miedo. Los psicólogos llaman a esto fusión de pensamiento o fusión emocional. Es cuando nos identificamos tanto con lo que sentimos que perdemos la capacidad de elegir cómo responder. Es como estar ahogándote en un lago. Solo puedes ver el agua, solo puedes sentir la desesperación. No puedes ver que el lago tiene orillas, que tiene fondo, que tiene límites. Pero Tanjiro nos enseña algo diferente. Nos enseña que puedes estar en el lago sin ahogarte en él, que puedes sentir rabia sin convertirte en rabia, que puedes experimentar tristeza sin ser consumido por tristeza, que puedes tener miedo sin que el miedo te paralice. Tanjiro siente todo profundamente, pero no se pierde en lo que siente. Es como si fuera un nadador experto en el lago de sus emociones. Puede sumergirse completamente, puede sentir la temperatura del agua, puede explorar las profundidades, pero siempre mantiene la capacidad de salir a la superficie cuando necesita respirar. Esa es la diferencia entre experimentar una emoción y ser secuestrado por ella. Cuando Tanjiro siente compasión por un demonio, no se queda atrapado en esa compasión, la siente completamente, la honra, la expresa, y después actúa desde la sabiduría, no desde la emoción. Cuando siente rabia hacia Muzan, no se convierte en un esclavo de esa rabia, la usa como combustible, la dirige hacia su propósito, la convierte en determinación efectiva. Esa capacidad de fluir con las emociones sin ser arrastrado por ellas es lo que los budistas llaman ecuanimidad y lo que los psicólogos modernos llaman regulación emocional consciente. No es suprimir las emociones, es desarrollar una relación madura con ellas. Es entender que tú no eres tus emociones, eres la persona que las experimenta, y desde esa perspectiva, puedes elegir sabiamente cómo responder a lo que sientes, en lugar de simplemente reaccionar desde lo que sientes. Tanjiro nos enseña que la verdadera madurez emocional no es no sentir, es sentir plenamente, y elegir conscientemente. Al final, ¿qué es lo que hace a Tanjiro tan especial? No es que sea perfecto, es que ha aprendido algo que muy pocos dominan. Como ser profundamente humano sin perder la esperanza, como sentir todo el dolor del mundo sin convertirse en dolor, como mantener el corazón abierto en un mundo que te da mil razones para cerrar. Tal vez por eso conectas tanto con él, porque tú también cargas responsabilidades que no elegiste. Tú también has tenido que ser fuerte cuando querías rendirte, y Tanjiro te muestra que puedes hacer todo eso sin perder tu humanidad. Pero espera, ¿y si eres más como Zenitsu? ¿Qué pasa cuando eres la persona que se sabotea justo antes de lograr algo importante? ¿Cuándo tu mente te convence de que no eres suficiente? Si alguna vez has sentido que tu peor enemigo eres tú mismo, necesitas ver mi próximo video. ¿También te saboteas como Zenitsu? La psicología detrás del miedo. Porque si Tanjiro te enseña a encontrar la calma, Zenitsu te va a enseñar a encontrar el coraje, incluso cuando todo dentro de ti grita que huyas. Dale like si Tanjiro tocó algo profundo en ti, suscríbete para más psicología del anime, y cuéntame en los comentarios, ¿te identificas más con la calma de Tanjiro o con los miedos de Zenitsu? Esto es solo el comienzo. Al final, ¿qué es lo que hace a Tanjiro tan especial? No es que sea perfecto, es que ha aprendido algo que muy pocos dominan. Como ser profundamente humano sin perder la esperanza, como sentir todo el dolor del mundo sin convertirse en dolor, como mantener el corazón abierto en un mundo que te da mil razones para cerrarlo. Tal vez por eso conectas tanto con él, porque tú también cargas responsabilidades que no elegiste. Tú también has tenido que ser fuerte cuando querías rendirte, y Tanjiro te muestra que puedes hacer todo eso sin perder tu humanidad. Pero espera, ¿y si eres más como Zenitsu? ¿Qué pasa cuando eres la persona que se sabotea justo antes de lograr algo importante? ¿Cuándo tu mente te convence de que no eres suficiente? Si alguna vez has sentido que tu peor enemigo eres tú mismo, necesitas ver mi próximo video. ¿También te saboteas como Zenitsu? La psicología detrás del miedo. Porque si Tanjiro te enseña a encontrar la calma, Zenitsu te va a enseñar a encontrar el coraje, incluso cuando todo dentro de ti grita que huyas. Dale like si Tanjiro tocó algo profundo en ti, suscríbete para más psicología del anime, y cuéntame en los comentarios, ¿te identificas más con la calma de Tanjiro o con los miedos de Zenitsu? Esto es solo el comienzo.